Bienvenidos, familia de María Visión. Nos encontramos en esta ocasión con la oportunidad de conocer a Jesús a través de los evangelios. Queremos recorrer con ustedes un camino que nos lleve a enamorarnos más de Jesús. Y qué mejor que hacerlo a través de los evangelios. Los evangelios son para nosotros, los cristianos, el camino idóneo para tener un conocimiento más profundo de Jesús. Les invito pues a que hagamos este recorrido juntos, a que nos tomemos de la mano de Jesús, porque Él es el que nos va a ir llevando para conocer su identidad, para conocerlo más a Él. Comenzaríamos con una oración para que el Espíritu Santo, el mismo que inspiró los evangelios, nos ilumine para que comprendamos mejor lo que vamos a tratar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar amar el bien y que siempre nos llene de gozo de sus consuelos divinos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues quisiera invitarles a que hagamos primero una breve introducción antes de comenzar a estudiar, a ver con detenimiento cómo nos presentan los evangelistas a Jesús. Quisiera comenzar con algunas preguntas que nos podrían ayudar a nuestro conocimiento personal de Jesús y de las obras que nos hablan de Jesús. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué significa la palabra evangelio? Porque evangelio es una palabra que oímos muchas veces, sobre todo nosotros los que acudimos a la Eucaristía dominical, oímos que se proclama el evangelio, oímos que se predica el evangelio, pero ¿qué es evangelio? Evangelio es una palabra que procede del griego, evangelion, y significa buena noticia, buena nueva, anuncio gozoso de un mensaje destinado a traer alegría a los oyentes. Ese es, diríamos, el estatuto de esta palabra, una buena noticia. Y tendríamos entonces nosotros que ser capaces de comprender que cada vez que se proclama el evangelio es como si estuviéramos escuchando una buena noticia que se proclama para cambiarnos la vida, como lo hizo con los discípulos de Jesús. Precisamente los primeros cristianos comenzaron a llamarle a la predicación de Jesús y a los libros que se escribieron sobre Jesús evangelio, porque les cambiaba la vida, porque la historia de Jesús les cambiaba la vida. Buena nueva, buena noticia. Los primeros cristianos, a partir del siglo II, comenzaron a designar los escritos de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan como evangelios. San Ireneo de León le llama a los escritos sobre Jesús evangelios, las memorias de los apóstoles. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y para qué se escribieron los evangelios? ¿Cuál era la finalidad? A los autores de los evangelios se les llama evangelistas, todos lo sabemos. Pero ¿qué pretendieron los evangelistas al escribir su evangelio? ¿Qué querían lograr? Jesús había sido un judío que, partiendo de las enseñanzas tradicionales de su pueblo, se había presentado como el cumplimiento y el culmen de toda la religión judía. Ahora entonces, ¿por qué se escribieron los evangelios? ¿Cuál era la finalidad? Todas las profecías tenían en él su cumplimiento, presentándolo como el Mesías esperado y especialmente como el Hijo de Dios, enviado del Padre. Jesús llamó a un grupo de 12 apóstoles a quienes enseñó su evangelio con especial cuidado. Por la predicación y los milagros que Jesús realizaba, pronto se formó un grupo de seguidores que creyeron en él y por tanto que quisieron transmitir la buena noticia que Jesús predicaba.
Ciertamente que esta buena noticia eran las palabras del reino que Jesús anunciaba. Pero después de su muerte y resurrección, los que habían sido sus discípulos comenzaron, como les había invitado a hacer el Maestro, a anunciar a todos la nueva doctrina, que ahora tenía un motivo fundamental para ser transmitida. Su fundador, Jesucristo, había muerto y resucitado. Por eso los evangelios se escribieron, para invitar a otros a creer en Jesús. La primera finalidad de los evangelios, ciertamente, era reforzar la fe de los que creían en el primer anuncio. El primer anuncio, llamado querigma, luego venía reforzado por la catequesis. Los evangelios tenían la finalidad de formar en la fe a aquellos que habían creído, que habían aceptado a Jesús. Pero también muchos llegaron a creer al escuchar los evangelios. Los evangelios pues nacen en este ambiente de fe. Los escriben personas de fe y los escriben para gente que tiene fe. Con esta finalidad pues los evangelios nos invitan a conocer más profundamente a Jesús. Por eso el camino idóneo para conocer a Jesús es el evangelio. Abrir el evangelio, leer el evangelio, meditar el evangelio nos llevará a conocer más a Jesús. Efectivamente, no podemos amar lo que no conocemos. Y la mejor manera de amar a Jesús es conociéndolo. Yo les invito a que siempre que tengamos la oportunidad, abramos el evangelio, leamos las palabras del evangelio, leamos lo que Jesús hizo en el evangelio, lo que Jesús dice en el evangelio y veremos cómo iremos enamorándonos más de Jesús. Nos vamos a ir enamorando más de Jesús. Los evangelios fueron escritos por 4 hombres que llamamos evangelistas. Eran creyentes en Jesús. San Mateo, San Juan, lo sabemos porque nos lo dice la Escritura, formaban parte del grupo de los 12 apóstoles, que vivieron y convivieron siempre con Jesús. San Marcos y San Lucas llegaron a aceptar a Jesús y se integraron al grupo de los misioneros con Pedro y Pablo. San Marcos y San Lucas no conocieron a Jesús, al menos no directamente. Lo conocieron a través de sus apóstoles. San Marcos acompañó a Pedro, San Lucas acompañó a Pablo. Y este acompañamiento en las misiones los llevó a conocer en persona a Jesús porque la transmisión de la fe es importante también a través de el testimonio, de la vida. Muchos llegan a creer más que por una explicación, por un testimonio. Por eso debemos mostrar a Jesús, los que creemos en Jesús, a través de nuestras obras y palabras. Hay 2 hechos que influyen en la mente de los evangelistas al escribir sobre Jesús. El primero es la experiencia propia que cada uno tiene de Jesús. Claro, los que lo conocieron, como San Mateo y San Juan, pues van a hablar de esa experiencia que tuvieron con Jesús. Los que no lo conocieron, como San Marcos y San Lucas, no lo conocieron personalmente, pero lo conocieron a través de los apóstoles. Ellos nos van a hablar de esa experiencia que tuvieron aquellos que lo conocieron. Nuestra fe es apostólica, decimos. ¿Por qué? Porque nos remite a los orígenes, nos remite a los apóstoles. Es decir, nos ha sido transmitida a través de ellos. Llegamos a Jesús a través de este eslabón indispensable que son los apóstoles. ¿Quién mejor que los apóstoles para transmitirnos el conocimiento de Jesús? Ellos que convivieron con Jesús durante 3 años, ellos que lo oyeron hablar, que lo vieron actuar, ellos que comieron con Él, ellos que se apartaban para tener esta convivencia más íntima con Jesús. Cuando Jesús los vio cansados, los invitó a descansar y frecuentemente sucedía que Jesús les explicaba aparte lo que decía a las multitudes. Primero pues hay una experiencia, la experiencia propia que cada uno tiene de Jesús. El segundo de los elementos que habrá que considerar es que cada cual escribe después de la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, los evangelios son una experiencia que viene después
de la muerte y la resurrección de Jesús. Esto es lo que le da impulso a anunciar el Evangelio. Esos acontecimientos pues iluminan los escritos que llamamos evangelios. Hablan de que a ellos les impresionó Jesús. No solamente les impresionaba su enseñanza, su actitud, su comportamiento, sino que también saben que Él ha enfrentado la muerte, la ha vencido y ha resucitado. Y por eso entonces los evangelios van a tener este impulso, llamamos un impulso pascual. Y habrá que leer siempre los evangelios desde esa perspectiva, es decir, como una experiencia que se ha venido desarrollando después de haber experimentado a Jesucristo muerto y resucitado. Solamente podemos entender los evangelios a la luz de la Pascua. Solamente podremos comprender los evangelios a la luz de la resurrección. Ciertamente hay quien ha dicho que se deben entender los evangelios a partir de la experiencia pascual, y esto no es solo la resurrección, sino también la muerte de Jesús. Por tanto, de rodillas ante el resucitado, pero también exultantes de alegría, porque Jesús ha vencido a la muerte, vamos a entender, vamos a conocer, comprender mejor a Jesús. En ese sentido, y por eso los evangelistas no pretendieron hacer una crónica exacta de los acontecimientos, ni hicieron una representación fotográfica de la vida de Jesús, ni una especie de reportaje sobre su figura. En realidad los evangelios no son una especie de biografía en sentido moderno. No, intentaron reproducir materialmente el mensaje de Jesús, palabra por palabra. Eso sería equivocado, leer los evangelios como si fueran una crónica histórica. Los evangelios más bien son como una síntesis de una experiencia de vida, de comunidades que nos han transmitido a Jesús, que nos presentan la vida, la doctrina, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús, iluminadas a la luz del Espíritu Santo y a la luz de la experiencia de la Pascua. Escribieron aquello que juzgaron más esencial para que sus oyentes aceptaran a Jesús. Otras muchas cosas hizo Jesús, dice el evangelista San Juan. Si se escribieran una por una, me parece que el mundo entero no podría contener los libros que pudieran escribirse. Los evangelistas, siendo fieles a las palabras de Jesús y conservando la forma de predicación viva en sus escritos, sintetizaron, seleccionaron y adaptaron a sus comunidades todo el mensaje recibido de su Maestro. Pues yo les invito a que captemos la riqueza que tenemos en los evangelios, que siempre que tengamos oportunidad, abramos el evangelio. A veces nuestras Biblias en casa están empolvadas porque no las abrimos. A veces tenemos la posibilidad de cargar el evangelio, tenemos la posibilidad de tenerlo hasta en el celular, pues hay que leer el evangelio. Les invito a que conozcamos más a Jesús. Les invito a que leamos el evangelio para que tengamos este conocimiento más íntimo de Jesús. Pues continuamos aprendiendo de Jesús, continuemos aprendiendo de Jesús a lo largo de nuestra vida en esta lectura diaria que hacemos de la palabra del Señor.